Ahora entra Santiago. Vamos a esperar un minutito. Hola, buen día. Buen día. Hola, Hola buen día. Hola, Susana, ¿cómo Susana. estás? ¿Cómo va? ¿Qué dicen? Qué gusto ¿Cómo verte andas? hoy particularmente. Igualmente, pero hace Sí, un montón que no nos... Con Sí, Danielita por ahí hablamos cada tanto un poco más. ¿Qué tal, bueno, ahora me vas chicas? a ver más seguido porque estoy acá en Buenos Aires ya, así que ¿Ya te nos vamos a mudaste? ver. Todavía Sí, estoy qué en la casa bueno. en el depto de mis hijas y estoy buscando departamento. No tengo todavía mi casa, pero ya estoy viviendo Ah, acá. ok, pues ya estás acá Sí, 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 instalada. instalada. Así que Bueno, bueno. welcome a la locura. Hoy primordialmente queremos trabajar con ustedes, contarles la propuesta que tenemos, que es la de empezar a armar. Nosotros ahora con Daniela le pusimos el manual de buenas prácticas, por eso me gusta verte, Susana, porque creo que tu aporte sí. también va a ser súper importante hoy, viendo cómo ¿no? se están insertando los profesionales de la orientación familiar. Vicky, ¿cómo estás? Bienvenida. Uruguay Hola, presente. Victoria. Buen, bueno verte. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo Bien, bien. estás? Bueno, les estaba diciendo, el manual de buenas prácticas. ¿Qué es esto? Em, no sé, hace como un año y medio más o menos que venimos hablando, conversando con Daniela, eh, alguna forma de nuclearnos, pero en lo que implica la práctica, ¿no? El hacer del orientador familiar específicamente. ¿Por qué? Porque si no tenemos no un encuadre, nosotros tenemos un título que ¿no? nos dice cuáles son nuestras incumbencias y cuál es el marco regulatorio de nuestra profesión, hasta dónde llegan nuestros servicios. Pero esto no es fácil después cuando uno está en el proceso de orientación familiar trabajando individualmente en un consultorio o en una institución, delimitar nuestro trabajo, ¿no? Empezar a entender hasta dónde y cómo trabajar. Porque además en esto hay algunas profesiones algunos profesionales que tienen profesiones previas a la orientación familiar, que pueden ser psicopedagogos, que son psicólogos, o formaciones posteriores incluso, ¿no? Teniendo en cuenta que las formaciones posteriores por ahí tampoco son habilitantes, ¿no? Por ahí son formativas, podemos tener un máster en alguna especialización, pero no es un título habilitante. Entonces ahí mirábamos muchas, incluso presentaciones de profesionales que a veces no pueden salirse sin querer de nuestras incumbencias profesionales, ¿no? Cuando nos presentamos, cómo trabajamos, lo que decimos, cómo nos comunicamos con otros profesionales, ¿no? Todo esto tiene que tener un encuadre que nosotros esperamos, cuanto más seamos nosotros, ¿no? Que los que estemos presentes y que empecemos a formar parte de la co-creación de este manual, creo que, bueno, más éxito va a tener. ¿Qué va a tener éxito? Nuestra presentación a la sociedad, que es básica, ¿no? Los orientadores familiares todavía tenemos que presentarnos cuando hacemos un proceso de atención o cuando vamos a pedir trabajo a una escuela, tenemos que explicar nuestra profesión, contar nuestro título. Todavía estamos, ¿no? En los inicios de esto. Si bien hay una asociación que está trabajando, conseguimos en una sola provincia del país hasta ahora el reconocimiento del título de técnico, ni siquiera del título de licenciados. Con lo cual, bueno, no podemos hablar de la creación de un código, que sería lo que va a venir después, pero sí de un manual de buenas prácticas que nos vaya orientando. Y ahí es donde yo les voy a dar lugar a Dani ahora, porque cuando yo le presenté esta inquietud, bueno, Dani empezó un trabajo enorme de investigación y finalizó con, el año pasado, cuando hicimos el presencial, no sé si está Bonisconti hoy, una alumna que nos dio el contacto de un senador, que es el senador Abdalá, que es el vicepresidente actual del Senado, y nos consiguió una audiencia. Y bueno, fuimos con Daniela, lo sentamos con el diputado y le contamos nuestra problemática. Y bueno, ahí empezamos como esta necesidad, ¿no? De esta idea y incluso él nos lo planteó, la necesidad de tener un marco regulatorio. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Y cuáles son, ¿no? nuestras incumbencias? Y no lo teníamos, ¿no? No tenemos un código de ética armado ni formado, lo tenemos que hacer y es responsabilidad de todos nosotros. Por lo tanto,
Bueno, les paso la palabra a Dani, que les cuente cómo fue este proceso de investigación y les va a mostrar también el código, ¿no? El código no, perdón, el manual. Dani, te doy paso. Dale, gracias. Gracias. Primero, gracias por estar. Para nosotras es como Mm, el año pasado, para esta época, habíamos armado la escuela primero, que había llevado un año todo nuestro pensamiento y llevar adelante la escuela. Eh, y con esto de que tuvimos la reunión con Abdalá, fue muy importante para nosotras porque nos pone en contexto, nosotras buscando la matrícula, una matrícula que quiero dejar claro que lo que nos permite es trabajar en lo público, ¿sí? Sin matrícula nosotras podemos trabajar en lo privado. Por eso, para mí es muy importante y quiero agradecer a Susana Stock porque, por un lado, fue la que nos formó a todas en alguna parte de la carrera, nos formó. Después yo tuve el honor de trabajar con ella y fue otro tipo de formación. Y que vos estés, Susana, acá, es como mm. una partecita de lo que apoya lo que nosotros venimos haciendo. Porque vos empezaste antes y porque aparte sé lo que estás haciendo y cómo trabajás y demás. Entonces, haber estado con el senador nos abre la cabeza. Acá veo que está Eugenia, que es de Misiones. En Misiones existe, en Posadas existe la asociación, que depende de la Asociación de Counseling de acá de Buenos Aires, y ellos trabajan un marco de ético importantísimo. Entonces, así empieza todo el trayecto. Yo me comunico con la Asociación de Counseling, me asesoro a ver lo que ellos hacen con el marco ético, eh, busco referencias de marco ético y con esto me comunico con una abogada que nos ayudó un montón, que nos hizo, que es una amiga y que es alumna de la carrera, eh, que es María Florencia Báez, que está entre ustedes acá, y pudimos redactar un código ético. Buscando, me comuniqué con, esperen que tengo anotado porque me comuniqué con mucha gente, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que tienen otra parte, que ellos tienen manuales de práctica ética, y también con el Consejo Nacional de Relaciones Familiares de Estados Unidos. Y a partir de ahí empezamos a redactar un código ético que, como digo, Florencia nos ayudó en la parte legal para ver cómo debía ser. Y ¿qué me di cuenta? Que estábamos yendo por un lugar que tiene que ver con sanciones. Un código ético habla de sancionar lo que hacemos mal. Y a eso le dimos una vuelta. Nosotros lo que proponemos, yo después les voy a compartir pantalla para que lo puedan ver, es la ética de las prácticas. Sí, que eso tiene que ver con nosotros y en cómo nos mostramos al mundo y mantenemos nuestra ética. Y por otro lado, un manual de buenas prácticas. Son dos cosas diferentes, pero que trabajan mancomunadas. Por un lado, ahora sí les voy a compartir la pantalla. Esta va a ser una página es una página de internet, donde tenemos la ética de las prácticas de los orientadores familiares y de los profesionales de ciencias para la familia, que lo que busca es formar una comunidad, la Red Argentina de Orientadores Familiares. Sabemos que no somos orientadores familiares solo de Argentina, que hay algunos en Paraguay, en Uruguay. Este año tenemos por primera vez en la universidad alumnos de Brasil. Existe en Perú, en Colombia. Hay varios estudiantes de la carrera, pero la red la llamamos Argentina de Orientadores Familiares y lo que vamos a buscar es que ustedes se unan a esta red. ¿De qué manera nos vamos a unir? Llenando un formulario y diciendo que adherimos a este
primero a esta ética de las prácticas. ¿Por qué? Porque los dos documentos que armamos son dos documentos que están vivos, que reclaman de nosotros el trabajo consciente y coherente de poder aportar ideas para mejorar esto. Esto nos va a dar la posibilidad de poder mostrar cuál es nuestra profesión, cómo podemos trabajar, de qué manera lo hacemos. Entonces, por un lado vamos a tener la ética de las prácticas, que es un código. Yo les voy a pasar el enlace para que puedan entrar después y si están de acuerdo a adherirse, leerlo. Este código habla de esta ética de las prácticas, habla de eso, no habla de sanciones, de obligatoriedades. Como dice ahí, es promover un comportamiento ético que demanda la reflexión y la evaluación del comportamiento que tenemos. ¿Sí? Eso es, por un lado, el tema de la ética de las prácticas. Y por otro lado, tenemos el manual de buenas prácticas. El manual de buenas prácticas tiene todas las partes de un proceso de orientación familiar con el contexto del proceso y de cómo nosotras lo hemos llevado adelante, Mabel, en los 7 años que tiene, o más, 8 años de profesión, y cómo yo lo llevé, unimos, cómo yo lo llevé en mis 4 años de profesión, y empezamos a ver qué cosas nos funcionaron y qué cosas no. Las buenas prácticas tiene todo un proceso de evaluación para ser incorporada. Tanto el código como el manual lo que llevan es un proceso personal de cada orientador familiar y de cada centro de orientación familiar que se vaya formando. Entonces, esto lo que nosotras vamos a proponer es la adhesión por parte de ustedes y que el año próximo nos podamos juntar. Durante todo este año vamos a poder charlar, vamos a poder proponer cosas y ver cómo se arman esas propuestas para que el año siguiente podamos incorporarlas al manual. Pero esto es un debate que nos debemos los orientadores familiares y como le fue pasando a todas las profesiones. La verdad es que yo me sentí como muy acompañada por ahí en la mirada de los counselors, porque ellos tienen los mismos inconvenientes que nosotros, pero ya crecieron bastante con el tema del código ético y ellos hacen reuniones y las pueden ver si entran a la asociación de counselors, están grabadas y se pueden ver cómo ellos debaten el código. El Consejo Nacional de Relaciones Familiares de Estados Unidos hacen un trabajo muy distinto al nuestro, pero se asemejan en lo que son las prácticas y en lo que es el código que ellos hicieron. Entonces me pareció que por ahí estaba bueno, en esta página van a tener después los enlaces al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que vean lo que ellos hacen. Ellos son muy parecidos a nosotros, lo que pasa que el ámbito de desarrollo a veces son o mucho más amplio o como en España o Estados Unidos es mucho más reducido. Solo se desarrollan en el ámbito escolar y no en el ámbito de la atención particular. Por eso es que nosotras pensamos que esta era la mejor manera de empezar a enmarcar la profesión, incluso para proponerle después a la asociación o a las asociaciones que se vayan abriendo, que pueden tomar desde acá, desde el trabajo que hacemos los propios orientadores, tomar la idea para ellos poder realizar un código ético que tenga sanciones, que a nosotros eso no nos corresponde. Y lo que vamos a hacer en esta página es, va a haber un apartado en donde todos los centros
y los profesionales que se adhieran van a tener su espacio en donde van a, van a poder estar y figurar y que sepa la familia que va a atenderse con ustedes, que ustedes le puedan referir ese lugar para que la familia puede, sí, claro, se puede usar en Ecuador, sí, claro, Ana María. La familia pueda referirse a ese lugar y sepa cuál es la ética de ustedes y cuáles son las prácticas de ustedes. Quiero aclarar, este manual ustedes lo pueden tomar y lo mejoran para su centro o para su atención y van armando su propio glosario de atenciones o de buenas prácticas. Incluso ustedes en un debate del año próximo decir, bueno, nosotras esta práctica la hicimos de esta manera y nos resultó buenísima. Y poder empezar a incorporar, sí, Mabel. No, quería aclarar que la adhesión a esto no tiene ningún costo, por las dudas, ¿no? Nosotros esto lo estamos abriendo a ustedes para incluso seguir trabajando juntos, ¿no? Ampliando este manual, em, porque creo y estoy convencida de que cada uno de ustedes también va a ir haciendo su propio recorrido y experiencia. Nosotros queremos facilitar un poquitito el proceso de los que inician también, porque esto se creó lo pudimos incluso trabajar, lo trabajamos un montón con Daniela, lo hablamos, miramos qué poner, sacamos cosas, estuvimos trabajando un montón en base a un recorrido nuestro personal que tuvo muchos traspiés, ¿no? O sea, entender, uno se recibe de orientador familiar, que no es psicólogo, que no es counselor, que no es otra profesión, y tiene que hacer un recorrido bueno, que tiene aprendizajes, pero que tiene muchos errores, ¿no? En el proceso, desde cómo iniciar, cómo cobrar, a un proceso que cuando uno lo entiende, vive de esta profesión y vive bien y cobra bien, ¿no? Trabajando de esta profesión y tiene relevancia la profesión, o sea, genera cosas muy positivas en la sociedad. De hecho, se está haciendo una investigación internacional de la orientación familiar que se van a conocer los resultados en un tiempo, calculo que en el plazo de un año ya van a estar. A mí me tocó desde la asociación trabajar y fue increíble el resultado de lo que las familias que estuvieron en proceso de orientación familiar dicen de la orientación familiar, ¿no? Lo que les sirvió, lo que les aportó. Muchas familias, incluso habiendo hecho otros procesos anteriores, individuales, con los niños, aparte ellos, y que después terminaron en orientación familiar, destacan la relevancia del trabajo que hace el orientador familiar. Nosotros tenemos un problema grande en este país que es la burocracia. De hecho, hoy creo que hay otras profesiones que han entrado a la invitación de esta reunión y que no está mal, o sea, me encantó cuando me preguntaron si podían estar. ¿Por qué? Porque hay otras profesiones que están en la misma situación que nosotros, ¿no? Que no tienen la bendita matrícula, que la matrícula es un reconocimiento, como decía Dani, particular para trabajar en el Estado, ¿no? Pero que es necesaria. Y que además, la verdad que es como ir a pelear en cada provincia. De hecho, orientadores familiares que se han recibido acá en otros países han tenido reconocimiento, han encontrado la tipificación donde entrar y decir, bueno, acá tengo mi matrícula y puedo trabajar en este sector. Nosotros eso es un título de validez nacional. De hecho, yo hice esta consulta con un abogado en un momento que te permite trabajar. El abogado me dijo qué es lo que tenía que hacer y demás, pero sin matrícula, que tiene otras implicancias, ¿no? Pero bueno, un orientador familiar, y esto ustedes tienen que saberlo, y está en el manual de buenas prácticas, y es lo que queremos dejarles claro, por eso también esto creo que va a allanar un cachito el camino de ustedes para la inserción laboral. Es que para abrir un centro de orientador familiar virtual o presencial, nosotros no necesitamos los mismos requerimientos que un psicólogo que hace terapia. No los necesitamos. Y esto está recontra claro. Por eso este manual les va a servir como una guía de orientación también al trabajo que ustedes hacen, ¿no? Pero bueno, nada, yo quería hacer esa aclaración, Dani, perdón, te interrumpí. Dani. Llevar
Sí, sí, espera, ¿me escuchás? Sí, ¿Me ahí está. escuchan? Perfecto. Bien. El poder comprender que llevar nosotros todo el registro de nuestro trabajo es tan importante. Entonces, desde el manual de buenas prácticas, cuando ustedes lo vean, van a ver que, ok, desde acá, ¿yo cómo hago para llevar esto? ¿Por qué? Porque como decía Mabel, nosotros tuvimos un recorrido que hicimos. Hoy, em, y a mí me pone muy feliz poder decirles que yo hablo con profesionales de otras disciplinas, como son abogados, psicólogos, psiquiatras, y trabajo muy bien y mi título es reconocido. ¿Sí? Mi trabajo es reconocido y es agradecido, pero para poder hacer eso, fui llevando mis registros, veo por dónde voy y hago el trabajo en psicología de supervisión. Nosotros le podemos poner un nombre si queremos. Así como nosotras con Mabel decidimos que se iba a llamar covisión porque es una visión que hacemos ya te voy a dar la palabra, eh, es una visión que tenemos de muchos profesionales ante un caso. Y todos vamos poniendo nuestra propia experiencia, bueno, volcarlo en lo que es un papel y poder compartirlo con otro para, para ayudarlo a que logre cada vez trabajar de manera más profesional. Sí, decime. Eh, Soy Natalia Hood. Sí, Disculpen que entré con otro perfil. Buenos días a todos. Y te Y cambio el no, nombre. no escuché bien la diferencia que quiso explicar Mabel Borda sobre el centro con un psicólogo. No escuché bien cuál era la diferencia. Ahora te lo explico, que nosotros no hacemos terapia psicológica, por ende, para abrir un centro de orientación familiar no tenemos los mismos requerimientos, no se nos pide lo mismo. Esto, el hecho de no tener todavía una matrícula y no ser reconocidos, tienes pro y tiene algunos contra, ¿no? Los Sí. contras son sobre todo la inserción laboral en el ámbito estatal, pero a favor tenemos el hecho de que no se nos pide lo mismo que se le pide a un centro que va a hacer terapia psicológica, porque nosotros no Mm, hacemos terapia psicológica, ni hacemos claro, evaluación psicodiagnóstica. Entonces, claro, esa diferencia hace que en nuestro centro lo que se nos pide a nosotros no sea lo mismo, porque es otro claro, trabajo. ¿Mm? claro. Bueno, me parece que es muy relevante la tarea que están haciendo. Es más, justamente en estos días estaba intentando elaborar una carta, una presentación con las implicancias que tiene nuestra tarea Mm. para presentar, por ejemplo, a jardines de infantes, porque me interesa la escuela ajá, para padres, los talleres para padres. Y bueno, ¿qué es lo primero cuando te presentás ante una institución o una persona? Bueno, ¿de qué se trata lo que vos haces, ¿no? Porque no, como todos decimos, no se conoce esta especialidad. Entonces, pensaba en preparar como una carta donde se redacte un poco nuestra tarea, nuestro rol, como orientador. Y así que me parece, ustedes con esta tarea están allanando el camino y la verdad se lo agradezco. Voy a entrar y voy a ingresar mis datos allí y bueno, les agradezco desde ya. gracias, Natalia. Entonces, sí, Mabel, decí. No, quería ver, aprovechar que está Susana para ver si tiene, ¿no?, algún aporte, si nos quiere decir cuál es su visión de esto. También lo hemos conversado en algún momento con Susana, todo este encuadre que era necesario hace años, ¿no? Venimos, creo que los que estamos hace más tiempo, venimos hablando de esta necesidad. Así que Susana, si podés habilitar tu micrófono, nos gustaría escucharte. Hola chicas, me recontra emociona escucharlas y hasta dónde han llegado. Porque esta charla la hemos tenido como Abel hace 3, 4, 5 años atrás, Mm. telefónicamente, pues ya estaba en Chipoleti. Dijimos, tenemos que hacer que esto y la vida nos llevó puesta. Bueno, pero celebro que se hayan Sí. juntado y que lo hayan logrado porque me parece realmente maravilloso. Es la primera vez que entro a un Zoom de ustedes y realmente lo que han logrado y lo que están logrando es espectacular. Una sola cosita quería decir con respecto a lo que dijo recién Natalia. Yo creo que sería recontra bueno
tener una carta de presentación que sea transversal para todos y todos presentar lo mismo. ¿Por qué? Porque eso le da mucho más fuerza a lo que nosotros estamos haciendo. Si Ujú. no, cada uno le pone su impronta y le agrega algo o le falta algo o suaviza la cosa para que nos permitan entrar, porque también está esto, ¿no? De poder ser suficientemente o excesivamente flexibles para poder entrar y después demostrar. Y acá tenemos que hacer al revés. La Exacto. matrícula hay un concepto, me parece diferente a lo que es. Uno dice, habla de matrícula y parece que es garantía Claro. de profesionalismo. Y la verdad que la matrícula lo que nos hace mejores o peores profesionales es la formación, el estudiar permanentemente, el formarnos tal vez, buscar alguna especialización. Bueno, quiero dedicarme a esto e ir por eso y profundizarnos. El tema de las especializaciones que es tan común en todas las profesiones, me parece que pasa por ahí. Y el hecho de tener una carta que por ahí o ya la tienen ustedes o se puede hacer en forma colectiva porque cada uno aporte algo y presentar siempre lo mismo, creo que le da una seriedad y una contundencia a la profesión que me parece que es mucho más válido que lo hagamos desde forma personal o individual, ¿no? Sí, Sí, Es mi impresión, totalmente. ¿eh? No, de hecho, Puedo sí, estar o no. cuando leas el manual vas a ver qué es eso. El código de ética es eso, es una presentación de la profesión. Ya lo estamos empezando, o sea, lo vamos a tener. De ahí uno puede, obviamente, actualizar eso a su entorno, ¿no? No es lo mismo un exacto. centro de orientación familiar en Claro, Capital que un centro de orientación familiar en Salta. Va a tener, ¿no? Ese cambio va a tener quizás ahí una de ciudad, quiero decir, ese cambio de ambiente va a tener alguna particularidad que quizás el alguna orientador impronta en familiar, especial, pero las demandas exacto, sociales son son las exactamente las mismas. mismas y es transversal a toda la sociedad, más allá de que sean familias periféricas o no familias periféricas, ABC1 o lo que fuere, las problemáticas son exactamente las mismas. Lo que Exactamente. cambia por ahí es el formato El de formato. cómo presentarnos, pero Mm, no, digamos, en cuanto al contenido, ¿no? exactamente. Nada, chicas, las Eh, recontra felicito, Gracias, Susi, contamos con vos siempre y, obvio. y quiero algo que dijo Susana y que me parece que es importante y esto también hay que empezar a agregarlo en nuestro manual de práctica, lo de buscar el camino, cuál es nuestra especialización, hacia dónde va. Es como todo, yo siempre explico, los abogados no se reciben de abogado y salen como abogados solos, hay penalistas, hay juristas, bueno, nosotros lo mismo, no podemos abarcar todo. Incluso tenemos compañeras que me estoy comunicando con ellas de forma individual y personal, que hacen talleres solamente. Bueno, Total. poder darnos el lineamiento de los talleres, que yo personalmente me cuestan un montón. Entonces, bueno, este es el lineamiento. Después yo lo llevaré a lo mío personal y a mi estilo y a mi forma y a los temas que a mí me interesan, pero que ellas puedan capacitar en esos lineamientos. Me parece que a veces uno dice, bueno, es un taller. No, no es un taller. No es un Eh, taller. Nos pasó hace muy poquito, incluso que tuve casos de otros compañeros que con familias con adicciones. Bueno, son muy pocos, creo que es Susana, Vanina, tengo 3 orientadores familiares en todo el país Claro. que tienen la capacidad para atender ese tipo de familias. Entonces, que tengamos una base en donde sepamos a qué te estás dedicando, cuál es. Bueno, esta red de Argentina de orientadores familiares busca eso, poder tener un lugar en donde sepamos que éticamente estás de acuerdo con esta red que armamos, que estás usando las buenas prácticas y que también vas a colaborar dentro de un año a mejorarlas o a decir, la puse en práctica y a mí también me Me funcionó. sirvió. Claro. Eh, y a ¿Puedo agregar saber, algo que lo que está sí, diciendo Dani para no olvidarme? sí. Perdón que por ahí si No, hablo por de favor, dale, mucho me Susana. paran porque saben que cuando yo arranco, arranqué. No, yo creo que el punto inicial y clave con lo que decía recién Dani y sumándome a eso es primero pensar
¿Qué me gusta? ¿La prevención o la intervención? Yo creo que ese es a mí el puntapié inicial. Un montón, tengo como 300 y pico dados, pero no es donde me siento más Claro. cómoda. A mí me gusta la intervención. Entonces me parece que esa es la primera gran decisión que tenemos que tomar. Saber de todo, como un médico clínico, un médico generalista, pero después decir, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Prevención o intervención? Quiero hacer prevención, perfecto, es tan importante como lo otro. No es que uno vaya en No. desmedro del otro, por el contrario, es tan importante como el otro. Pero entonces nos preparamos para hacer prevención. Somos buenos talleristas, sabemos hacer un taller, sabemos qué es lo que hay que hacer en un taller. Porque uno habla taller, piensa que es preparar 4 filminas, decir 4 cosas y nada No. más. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Entonces, quiero hacer prevención, me dedico y me preparo para ser un agente de prevención. Y está buenísimo porque se hiper necesita, porque en este país la tendencia es siempre ir sobre las consecuencias, que sería la intervención, Claro. y si nosotros tenemos, por supuesto que va a llevar años luz, pero el tema de la prevención es recontra importante, el tema de las No, crianzas, sí. el tema de cómo formar y llevar un buen noviazgo, cómo llevar un buen matrimonio desde un inicio. Todo eso es prevención. La primera gran decisión es, ¿qué quiero hacer? ¿Dónde me veo? ¿Dónde me siento más cómoda? Prevención e intervención. Prevención, listo. Voy por ahí y me preparo. Intervención, perfecto. ¿Qué es lo que me gusta? Algunas infantos juveniles, mediación. ¿Qué es lo que quiero hacer? Sí, E ir por ahí. tal Es cual. cierto que después nos demuestra la realidad que todas estas sociopatías que les acabo de mencionar están muy relacionadas unas con otras. Y una va llevando a la otra en la preparación y en la formación. Es verdad, pero es cuestión de empezar a hacerlo. No tenemos que tener miedo. No, tal No cual. tenemos que tener miedo. Obviamente, cuando no tenemos a una mamá o alguien por encima nuestro que nos esté mirando ¿Se cortó? qué es lo que estamos haciendo, es cierto. La primera inquietud, primera duda, tienen dónde levantar el teléfono y preguntar. Está buenísimo. Bien. Trabajamos en forma interdisciplinaria, nunca estamos solos, No, nunca estamos solos. de Psicóloga, hecho, una psicopedagoga, un médico, tenemos un abogado y formar esta red de apoyo y de confianza de profesionales de otras disciplinas que apoyen nuestro trabajo. Yo les puedo garantizar, chicas, o chicos, ¿no? También, sí, chicos, que, que cuando nosotros podemos ingresar a los diferentes ámbitos, ya sea educación, judicial o, ¿qué me falta? escuela. Salud mental, judicial y educación, yo trabajo en salud mental y en justicia, nos buscan, nos terminan buscando, Sí, tal justamente cual. porque nadie sabe qué trabajo hacemos, pero cuando no están solas, tienen a la escuela, tienen a las chicas, saben que también me tienen a mí, por siempre me he ofrecido desde la universidad. Anímense, Bien. anímense y confíen en y la formación, no solamente uno tiene que tener esta pasividad activa de Se te recibir, corta. sino que uno Se también tiene que corta, salir en Su. busca de más. Se te Les corta. prometo que no hablo más. No, no, pero se te corta, se te corta. No, Sí, una se pena te porque se te corta. cortaba. Se te ¿Pudieron corta. escuchar? Eh, Sí, 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 te escuchamos. te escuchamos. Bueno, De hecho, nos diste pie porque Me- justamente eh, al explicar tan claramente, ¿no? los ámbitos, la necesidad de definir hacia dónde vamos,
también nuestro vocabulario específico, ¿no? Porque en esto a veces hay como, no sabemos si decir terapia, si decir proceso de orientación, si decir clínica del orientador familiar, que de hecho con Daniela decíamos, no, es la orientación familiar aplicada, ¿no? Cuando nosotros hablamos de nuestras prácticas, incluso de la clínica, es la orientación, el proceso de orientación familiar aplicado lo que queremos empezar a transmitir y a educarnos. Entonces, este manual no solo tiene las consideraciones éticas de cómo presentarnos, y acá quiero hacer una aclaración importantísima a la que quiero que empecemos a adherir. En primer lugar, la formación científica que tenemos. Nosotros no hicimos un cursito y somos influencers que vamos a dar tips y herramientas para la comunicación, algo que incluso es nocivo. En el trabajo de orientación familiar, yo me encuentro con muchos padres que dicen, no, yo sigo a tal influencer que dice que con los niños hay que tener educación positiva. ¿Y qué es para vos educación positiva? Y no tienen idea. De hecho, si uno no trabaja con ellos los procesos cognitivos de cómo visualizan la crianza, la infancia, la pareja, muchas veces no pueden implementar las técnicas o las implementan mal, las implementan 2 veces y se frustran porque en 2 veces un niño no va a aprender, no va a cambiar una pauta transaccional con nosotros porque nosotros 2 veces hablemos correctamente. Hay un proceso cognitivo que eso requiere reflexión, ¿no? Incluso a veces muchas sesiones con el orientador familiar para que vos puedas ir mostrándole que esto que está haciendo no funcionó porque quizás su lenguaje corporal no acompañaba. Bueno, esto nos tenemos que seguir capacitando, Bien. ¿no? Pero lo que quiero transmitirles es que el manual de buenas prácticas y un futuro código lo que va a enmarcar y va a dejar claro es cuál es esa metodología de trabajo, que es científica. Nosotros no somos influencers, que damos, incluso como decía Susana, que me gustó la diferenciación, cuando hacemos un taller, no es un tallercito, ¿no? De 4 filminas, no. Nosotros tenemos mucho contenido académico, una formación enorme en la que nos tenemos que posicionar y hacernos cargo, ¿no? De esa profesión. Con esa idea, Mabel, yo te, sí, dale. porque quiero redondear, porque no les, como dijimos, 1 hora y faltan 20 Sí. minutos para terminar. Todo esto que habló Susana y todo lo que está diciendo Mabel es el marco de nuestra profesión. Nuestra profesión, cuando los que recién se reciben o los que están estudiando se van a dar cuenta a medida que van trabajando de que muchas veces nosotros vemos siempre al psicólogo, que es con el que más trabajamos, lo vemos como que, y la verdad que el psicólogo no conoce nada de la parte sistémica que nosotros sabemos. No la tiene en cuenta, se la tenés que explicar. Y cuando vos le explicás la importancia de que él se quede con el individuo y yo me quede con la relación, es la única manera. Yo me especializo en parejas y es la única manera que yo tengo de que esa pareja llegue a buen puerto. Redondeando con esto, para cerrar de acá, porque si no, las tres nos juntamos de paso, podemos hablar horas, viendo lo de buenas prácticas y que para nosotras la escuela fue el puntapié. ¿Por qué? Porque teníamos mucha consulta de recién recibidos, dijimos, hay que dar cursos y hay que hacer covisión. Este año o el año pasado, Mabel tiene su método propio de atención. El método propio de atención te la va dando el tiempo de trabajo, ¿sí? Susana tiene su propio método de atención, cada uno tiene su propio método de atención. Viendo esto, a Mabel se le ocurre la genial idea de poner otra cosa más, y es el Centro Argentino de Orientación Familiar, que es el centro que nos nuclea a Mabel y a mí. Tenemos la parte de atención y la parte de educación, ¿sí? Que no es educación teórica, es educación práctica. Entonces, ahora sí, yo le doy el pie a Mabel para que nos cuentes el tema del centro y cómo lo vamos a llevar adelante y qué tiene que ver con las prácticas y con la escuela. No, no, el centro tiene como finalidad nuclear a todos los centros, ¿no? O sea, va a ser un centro más de orientación familiar, pero que busca, a medida que ustedes vayan adhiriendo al manual, tener ¿no? esta noción de que somos
cada centro que se arma forma parte también de otro centro grande, ¿no? Que va a ser el que va a nuclear a estos centros, vamos a trabajar, nos vamos a juntar, vamos a analizar casos, vamos a tener, ir viendo además qué sirve, acá como dijo Dani, de mi metodología, de la metodología de Susana, ir pudiendo poner y hacer nuestras propias investigaciones en base a eso, como lo han hecho los psicólogos, ¿no? Por eso es que cuando digo es científico y que la orientación familiar es aplicada, por supuesto que cada uno va a ir haciendo un recorrido personal, que es lo que ella dice, es mi método, no es mi método, sino que yo tengo una determinada manera de analizar, de hacer esas, por ejemplo, 4 sesiones de evaluación para lograr entender ciertos aspectos de la familia. ¿En qué me baso? En cuestionarios, en una manera de hacer ese proceso que, insisto, tuvo curvas de aprendizaje, ¿no? Donde incluso como orientadora me apuraba a intervenir en la primera, segunda sesión cuando no tenía toda la información. Haber armado ese cuadro mental, ¿no? En primer lugar mío como profesional, de qué es lo que tengo que hacer, es lo que me permitió decir, bueno, hoy tengo una forma, una metodología de trabajo, que ojalá vayan saliendo otras, ¿no? Que vayan, de la cual también nos podamos nutrir los demás. Y en esto está en la evaluación, cómo hago la evaluación, cómo comunico esa evaluación a la familia, ¿no? De qué forma y cómo después hago el proceso de intervención, que ahí también hay un montón de aspectos a considerar. Yo que por ahí me dedico más a lo que es la parte clínica, bueno, nada, no es lo mismo una familia que solamente viene por herramientas dentro de lo que es lo que nosotros conocemos como una orientación básica, porque son familias funcionales, que lo que tienen es, bueno, necesidad de hablar cosas concretas de la crianza, de los ciclos vitales, ¿no? Lo más básico, a una familia que requiere un acompañamiento de más tiempo, porque el proceso cognitivo que debe hacer para entender ciertas cuestiones o ciertas disfuncionalidades, yo lo llamo rango o variable, ¿no? A esto. Nosotros analizamos ciertas variables que para mí son como un volumen, un mínimo y un máximo, ¿no? Entonces, y a veces incluso utilizo esto para explicarles a ellos estas variables. Entonces, esta forma, esta metodología se consigue con años de trabajo, ¿no? y de formación. Pero lo que más me preocupa a mí es la demanda. La demanda es enorme. Yo incluso derivo, paso a otros profesionales que más o menos sé que ya están formados. Bueno, Natalia incluso hizo parte, estuvo haciendo las prácticas en un momento en mi centro en Neuquén, tuvo la posibilidad de estar sentada ahí al lado de las familias que iban a atenderse y vio lo difícil que, ¿no? que puede ser con algunas parejas o con algunas familias hacer ese proceso, ¿no? Porque realmente lo que tenés que poner en marcha para que hagan un proceso de reflexión es enorme y tenés que tener paciencia y tenés que tener constancia y esto sigue. De hecho, tu familia sigue en atención, por ejemplo, Natalia, ¿no? O sea, ahora hacemos encuentros mensuales, pero siguen, y para que te des una idea, vos arrancaste el año pasado. A veces creemos que la orientación familiar es, bueno, hola y chau casi, ¿no? Entran, le hacemos 3 entrevistas y se van. No. Y eso es otra cosa que hay que aprender, Mira, a sostener y a cuidar y a proteger a esa familia, porque muchas veces ahí recién, después de toda esa evaluación y de un proceso en el que nosotros empezamos a poner en práctica una intervención, ahí vienen las derivaciones, ¿no? Lo que decía Dani, trabajamos con esta red de apoyo profesional que nosotros también ya la hemos como activado, es decir, tener psicólogos, psiquiatras, centros, ¿no? Que sabemos que podemos derivar para las problemáticas individuales de los miembros de la familia cuando hay una disfuncionalidad más grande. Pero nosotros no podemos decir hola y chao a una familia. Esto es otra cosa que no, hay que quedarse y Mabel, acompañar y estar. Sí, y ahí es muy importante. ¿Por qué es tan importante la capacitación posterior al título? Porque no solamente me tengo que capacitar en las herramientas propias mías, sino también tengo que estar capacitada para saber a quién derivar, con claro, qué derivar, porque si no derivamos al psicólogo siempre, no, para, psicólogo mm, especialista en qué, claro. ¿es psicólogo o es psiquiatra? ¿No será un médico pediatra? ¿No tengo que derivar a una fonoaudióloga? ¿No tengo que derivar a una Claro, sexóloga? Tengo que derivar a un especialista. Y para eso yo tengo que saber cuál es el especialista al que tengo que derivar. claro.
Entonces, lo que decía Susana, tal vez ni siquiera sea de otra especialidad. Tal vez tengo que derivarlo a un orientador familiar especialista en mediación. Tal vez tengo que derivar a un orientador familiar especialista en adicciones, Claro. especialista en familias con altas capacidades. Entonces, hay que De saber hecho, a dónde derivamos, sí, Mabel. incluso un gran problema que tenemos en la actualidad es la gran, yo lo diría, no sé, institucionalización infantil que hay, ¿no? Cómo se deriva rápidamente, esto no lo digo yo, lo dice un psiquiatra americano que es bastante compleja su forma de pensar para Estados Unidos. Él es anti-psicólogos en la infancia y anti-medicación. No es que sea anti porque no quiere, sino porque no se requiere. Que porque el chico tiene problemas de adaptación escolar, está teniendo problemas y nada, algo que es esperable para, ¿no? Para muchos niños, enseguida se lo institucionalice, ¿no? Va el niño al psicólogo. Y él plantea que es al revés, tenemos que darle a los padres las herramientas para, en primer lugar, empoderarse en ese vínculo y hacerse cargo de trabajar con el niño lo que tiene que trabajar, no institucionalizar al niño, ¿no? Esto es, y a veces con la institucionalización viene rápidamente el rótulo, ¿no? El diagnóstico. Con lo cual, en esto también el DSM-5, que nos dice que hay muchos problemas que son vinculares, que tienen que ver con la relación del niño y su entorno, que producen síntomas que parecen ciertos trastornos, pero que no lo son, están arraigados en ese vínculo. Y ustedes no saben lo que es simplemente empezar un proceso en el que se escucha una familia, en el que empieza, ¿no? A entender, a mirar lo que el otro está diciendo y que eso a veces lleva tiempo. Porque uno tiene que muchas veces clarificarle, escuchaste lo que dijo, entendiste lo que dijo. O sea, es un proceso enorme hacer esto con una familia. Susana. Siguiendo tu línea, Mabel, es tal cual vos decís. Los padres hoy necesitan que sus hijos tengan una patología, necesitan un diagnóstico y necesitan una medicación. Cuando uno les dice no tiene ¿No? diagnóstico porque no cumple con ninguno de los criterios de tal patología o no necesita medicación, la parte más difícil nuestra es concientizar a los padres el cambio que ellos tienen que hacer como padres para que Ujú. tenga cierto impacto o un impacto sobre el niño. Esa es la parte más difícil. Más difícil. Ellos se van mucho más tranquilos del consultorio con un diagnóstico o con una receta en la mano, porque eso lo va a solucionar y les va a sacar el problema de encima. Cuando uno les explica que la responsabilidad de lo que está sucediendo, no la culpabilidad, sino la La responsabilidad. responsabilidad. Exactamente. A mí la palabra siempre les explico. Una cosa es ser culpable y otra cosa es ser responsable. Acá estamos hablando de responsabilidad. Está en manos de los padres, se, se, se vuelven locos porque entonces saben que los cambios y los ajustes los tienen que hacer ellos. Es mucho más fácil ir a un médico, esperar una solución y dar una medicación para que el nene se calme que hacer nosotros el trabajo que tenemos que hacer vincular para que el niño esté mejor. Esa Que es la parte inclu- más difícil. Tal cual, En que a contrario veces a se lo que uno incluye. cree, esa es la parte más Es difícil. Sí, exacto, que incluso a veces tiene que ver con, porque el estrés en la familia es circular y a veces tiene que ver con incluso total, problemas que está teniendo la pareja y que sin repercuten en dudas. el niño. Porque en esto, y yo utilizo la misma frase, ¿no? Culpabilidad versus responsabilidad. Nadie se sabe ni pareja ni padre hasta que lo es, ¿no? Entonces esto nos acostumbró a las frases, ¿no? Como estandarizadas de, bueno, se hace lo que se puede. Y se hace lo que se puede, que es cierto, porque nosotros, nadie hace a propósito cosas en la familia para arruinar el vínculo con el niño o con la pareja, para nada, pero no nos sabemos esposos y tenemos que trabajar estas habilidades, ¿no? Sí es importante entender. Una cosa es decir, quiero ser una madre o un padre perfecto, que no existe y también hay que bajar, eso es otro motivo de consulta, padres que quieren que los hijos no sufran, que esté todo bien y es imposible. Vivir es doloroso, vivir no es justo todo el tiempo y esto también hay que aprenderlo a veces, no salirse de estos modos perfectos, pero en líneas generales también hay que entender que no se hace lo que se puede y listo, bueno, a ver que salga lo que tiene que salir, porque eso también tiene un costo a largo plazo enorme.
Entonces, si bien el impacto que a veces recibe la pareja o la familia cuando se les dice tienen que trabajar ustedes, a largo plazo es mucho más beneficioso que tener un diagnóstico. Incluso a veces el diagnóstico te obliga a hacer el mismo proceso, porque si a vos te dicen que tu hijo tiene TDAH, vas a tener que ir a un orientador que te ayude a trabajar y a que ese chico con TDAH aprenda. Entonces, en definitiva, yo a veces les digo, no, primero es al revés, empecemos por acá, cambiemos las pautas de interacción de ustedes con el niño. Si esto en 6 meses no tiene ningún efecto, no hay ningún cambio en el niño, podemos pensar en evaluar al niño. Incluso me ha pasado que padres han ido por atrás y no me hicieron caso y fueron a un pediatra que hace estas evaluaciones, no pasaron la primera entrevista y después vinieron y me dijeron, mira, la verdad que te tenemos que decir algo, hicimos la entrevista con fulano de tal y no pasamos la primera entrevista. Y yo me reía porque ellos vinieron con una cara de culpa, ¿no? De decir, bueno, no te creímos que no era nuestra responsabilidad trabajar, sino era el niño que tenía un diagnóstico y el niño no pasó la primera entrevista con la persona que tenía que hacer la evaluación. Para que se den una idea, ¿no? A veces queremos ese rótulo, como dice Susana, para la tranquilidad y eso trae más problemas, ¿no? El rótulo, en definitiva, ni siquiera es más beneficioso. Tal cual. Vamos Mavi, cerrando, sí. Vos me sí, retás queda muy siempre, Dani. poquito. Yo te reto porque Susana, mira, bueno, porque Y Susana sí, y Mabel hablan un montón. Entonces, no, tal cual. Lo que pasa es que cuando podemos ver la culpa en el otro y no en nosotros y no ver la responsabilidad, lo que nos alivia. Entonces, como nos alivia echarle la culpa al otro, y como decía Víctor Frankl, que todos lo estudiamos y a mí me gusta particularmente su frase, eh, la responsabilidad es la habilidad de responder cuando la vida nos pregunta. Entonces, cuando los hacemos conscientes de eso, está buenísimo. Para terminar, yo les quiero contar que la escuela va a abrir las inscripciones en 15 días para el curso de orientación familiar aplicada, que va a estar abierto a todos los profesionales que no sean de la orientación familiar, porque va a tener un curso introductorio anterior donde se da introducción a la orientación familiar, obviamente desde nuestra mirada sistémica y de todas las teorías que la sostienen. Vamos a tener distintos tipos de herramientas que vienen de otras disciplinas para atención propiamente de consultorio, como es la atención plena aplicada a la atención de familias, como, bueno, otras terapias del counseling que vamos a tratar de tener, que nos van a dar herramientas para seguir atendiendo. A mitad de año se va a abrir el curso introductorio de atención a parejas desde la orientación familiar. Em, y bueno, y vamos a intentar tener bastantes eh, masterclass de estos temas, cómo derivar, cómo hacer una carta de presentación, qué herramientas tecnológicas tengo para trabajar, bueno, distintas cosas que se nos van presentando en el día a día y que con Mabel decimos, bueno, de esto hablemos por Instagram, que a los chicos, a los alumnos, a los profesionales les interesa para tener en su carpeta. Vuelvo otra vez, la orientación familiar aplicada es técnicas de orientación en el consultorio, ¿sí? Y lo que vamos a intentar tener es un curso de talleres, todo lo que es prevención y promoción de vínculos saludables. Vamos a tener un curso para todos Sí. aquellos que quieran llevar adelante eso. Como dice Mabel, abrimos para Y consulta. no, incluso queremos también abrir después a cursos de otros profesionales que tengan, ¿no? Que puedan, nosotros ya tenemos nuestra plataforma Moodle, así que cualquiera que tenga una capacitación, una formación, queremos poder abrirlos a que, bueno, nada, puedan dictar talleres, cursos, lo que quieran. Y el canal, Dani, eso no lo dijiste, que queremos abrir también nuestro canal de YouTube para hacer entrevistas, para hablar de la orientación familiar, traerlos, que cuenten, ¿no? Que hablemos. Es necesario empezar este diálogo desde la orientación familiar.
¿no? Lo que está viviendo la sociedad en sí, ¿no? La adicción a la tecnología, los problemas que hay cada vez en aumento de sobrediagnósticos infantiles, los problemas de las parejas que duran 2 o 3 minutos con 50 porque se cansan, no saben, no entienden lo que implica, ¿no? La dimensión psicológica de estar con un otro. Todo esto requiere de un trabajo, ¿no? Y de un proceso reflexivo social también. Los paradigmas de creencias sociales son muy fuertes y son muy arrasadores. Muchas veces este automatismo lo vemos también en las consultas, ¿no? Gente que tiene multiplicidad de tareas, bueno, esto hay que hablarlo y hay que ponerlo en juego y es una voz, la nuestra, que es válida, ¿no? Que tiene mucha formación y que, como decíamos, es científica. Tiene investigaciones, cuando digo científica, quiere decir que tiene investigaciones atrás que avalan lo que nosotros podemos comunicar, que eso no todos lo tienen. Hoy en día habla cualquiera, ¿no? A veces veo cada posteos o cada situaciones que, bueno, no, me quedo perpleja. Queremos Gracias, Pau. invitarlos a hablar, a escucharlos, a ver qué aportes tienen. Todavía no leyeron el manual, así que, pero bueno, a medida que lean, haremos un encuentro, ¿no? Después de evaluación de este espacio, para que... Y nos pueden escribir, obviamente, para hacernos cualquier comentario de lo que lean, incluso errores ortográficos. Sí, porque salen. A ver, los queremos Perdón, yo escuchar. tengo una pregunta, también estoy recién empezando en esto de la orientación. Me pidieron dar talleres. Ujú, Eh, el tema es, me surge la duda de cuánto se cobra una intervención, talleres, cuando uno recién empieza. ¿A quién pregunta uno? ujú. Sí, no existe todavía un nomenclador nuestro. Creo que la asociación en un momento estuvo trabajando, ¿no, Dani, en eso? Pero... Supuestamente hoy hay un nomenclador, no lo vi, no se lo pedí a la asociación para ver cuál es el valor que están manejando. La verdad es que no sé, Luisette, vos en qué provincia estás, en qué lugar estás. Yo estoy en Capital. ah, Ok. ¿Podés enviarle un mensaje a la asociación para ver si te lo pasan? Mucha gente, lo que es el tema de talleres, se está manejando con los valores que tienen, son muy distintos, pero los valores que están teniendo los psicólogos. asistentes Ah, sociales y los psicólogos que dan talleres, pero como es muy poco, la verdad que esto también nos reclama una conversación, porque nosotros estamos en distintas partes del país. La verdad que tiene que ver mucho la experiencia que tenés, a dónde te lo piden. Si querés, comunicate con nosotras y te podemos dar una orientación o a dónde podés averiguar a través de la averiguación nuestra. pero Sí sé que, ahí tocó otro punto sí, artesanal que estamos teniendo, ¿no? Como, artesanal, digo, porque cada uno va haciendo lo que puede, que como puede. Y es otro tema, nosotros empezamos por el manual, pero también son otras cuestiones que son conversables, que debemos conversar y poner y fijar ciertos parámetros, ¿no? Por lo que abarca, no es lo mismo un taller o una capacitación ¿no? pensado desde lo individual, desde un problema individual, desde algo colectivo. No hay muchas variables, de 1 hora o de 10 horas, el taller. Igualmente, por Sí, favor, lo único que sugeriría, no lo hagan gratis si es no, en un lugar donde lo puedan pagar, porque es sí, bajarle el precio a lo que estamos haciendo. ujú, sí. Entonces, por más Totalmente que, de acuerdo. supónganse, no sé, suponte, sale 100.000, lo cobran 20, no importa, pero que sean 20. Pero digamos, ponerle un precio me parece que es fundamental porque eso también no es que porque sea más caro es mejor y más barato es peor, no, pero ante la duda igualmente pongan, porque en el afán muchas veces de querer ingresar a diferentes ámbitos, lo ujú. hacemos en forma gratuita y eso después, ¿saben cómo termina? Los digo por experiencia no mía, pero de gente que trabaja conmigo muy cerca, los graban, lo hacen gratis, los graban y después eso se viraliza. No, no es así.
Entonces, no le bajen el precio, sea mucho o poco, pero pónganle un valor, por favor, porque Sí, eso también habla del tiempo nuestro, de la formación nuestra, de lo que estamos ofreciendo, y si nosotros no defendemos desde adentro lo que hacemos, mucho menos lo van a hacer desde fuera. no, de Sí, sí, ese encuadre que hiciste es genial. O sea, gratis no puede ser. Y creo que cuando se cobra también el otro tiene, ¿no? Primero puede exigir más, que está bien, pero además es justo, ¿no? Simplemente tener una profesión y cobrar por eso. No, no, más que eso no. Sí, es es profesionalizar nuestra carrera, que justamente estamos exactamente. empezando y me parece Luis, es lo importantísimo. que escribí en Instagram a mí o a la escuela o a Mabel, y yo te paso el contacto de unas chicas que están haciendo talleres que por ahí te pueden, que son de acá de Pilar, que por ahí te pueden decir, bueno, nosotras estamos en esto y vos te podrás manejar o hablar con ellas y demás, ¿sí? Mil gracias. Perdón, Victoria, que estás acá de Uruguay, ¿cómo querés contar un poquitito tu inserción laboral? Porque fue increíble también, ¿no? A veces uno cree que es una profesión con la que no se puede trabajar. Vicky está trabajando muy bien en Uruguay y está haciendo un trabajo increíble. Dale, animate. Era una mañana tranquila. Era, te vi con el mate y dije, no, no la voy a dejar tranquila. ¿Qué puntualmente querés bien ¿Tu que te trabajo? cuente? ¿Dónde estás Por ejemplo, trabajando y lo que estás haciendo? ¿En los Rosales? ay, estoy trabajando en Los Rosales, a mí ya me contrataron como orientadora familiar. Em, También trabajé en el ámbito público acá en Uruguay. Es verdad que fue un cargo de confianza, ¿no? Eh, pero en realidad ahí me pidieron el título, yo para contarles lo que pasó acá nomás. Me pidieron el título y eso quedó en lo que es el INAU, que es el Instituto del Niño y Ujú. Adolescente acá. Y no sé, lo aceptaron, simplemente fue así, Claro. no me pidieron mucho trámite. Es verdad que ahora me estoy comunicando con algunas colegas de acá para ver de hacer el trámite para revalidar el título. Bien. Personalmente no me ha surgido la necesidad pero bueno, te cuento acá en Los Rosales, es una ONG que, bueno, se sostiene con donaciones, con apoyo de privados, o sea que es público pero de gestión privada. Y a mí me contrataron como orientadora familiar en un departamento, digamos, que antes tenía la dirección una psicóloga. Entonces, cuando entré, me dieron la libertad de un poquito de darle la impronta a esta Ajá. disciplina, que si bien la desconocían, es real. em, Me dieron la confianza y la libertad de trabajar y eso estuvo buenísimo, está bueno porque como que no me tengo que tampoco mover mucho al ritmo de nadie, sino que voy marcando un poco el paso. Ah, En el primer tiempo me pasó, sí, que también por respeto a la profesión y a esto que iba a empezar a dibujar, expliqué de qué iba la disciplina, Claro. pero muy poco. O sea, expliqué en una, dos, o sea, es una ONG muy grande, atendemos más de 800 familias y hay 5 programas, digamos, en esta institución. Entonces lo que hice fue reunirme con cada directora, le conté un poquito cómo iba a ser mi trabajo. Y yo siempre, Mabel creo que comparte un poco este concepto y yo lo sostengo y es como me he lanzado a trabajar. Tenemos que confiar nosotros en la orientación familiar y empezar a trabajar, no dar tantas explicaciones, ¿no? Como creernos que nos llevamos el mundo opuesto con eso, porque a mí me ha pasado trabajando que se necesita la orientación familiar, surge como una necesidad natural en el trabajo con las familias. Y eso es buenísimo constatarlo con el trabajo en el día a día. Y bueno, nada, había muchas preguntas, como poco interés, porque cuando uno no entiende algo aburre, entonces está. Lejos de desanimarme, lo que les dije es, yo voy a empezar a trabajar, a medida que yo trabaje, ustedes se van a dar cuenta de lo que hago y van a empezar a necesitar de esto.
Muy bien. Y con esa confianza fue que hice el COF. Acá no existe ningún centro de orientación familiar. Entonces, nada, diseñé como una fichita de derivación. Nada inventé, todo saco de las redes. A Mabel, pobre, la atomizo, me has ayudado un montón, Mabel, la verdad que sí. Estuve en una covisión de ustedes que me invitaron, de ahí también me compartiste un montón de material, de formatos, que lo que hice fue esto, ¿no? Como ir sacando y diseñando según las necesidades de los rosales. Entonces, con una ficha de derivación me van derivando familias donde yo no puedo hacer una terapia sostenida porque les digo, son más de 800 familias y mis tareas dentro de esta dirección son muchas, no es solo orientación familiar. A mí personalmente la clínica por ahí no me he dado cuenta que no es lo que más me llama, entonces me gusta más la parte de formación y también fue surgiendo como una demanda muy evidente de los profesionales que trabajan con las familias en los rosales, de sentirse como excedidos, ¿no? Como que esta situación me excede, no tengo herramientas para afrontar esto. Y claro, yo me daba cuenta que lo que necesitaban era la orientación familiar, o sea, una mirada más integradora, que integre esas disciplinas, que les haga un aporte diferente. Entonces, en ese sentido estoy trabajando y el año pasado se hizo una actividad, hicimos un Ateneo de orientación familiar desde la interdisciplina, que estuvo muy buena. Este año, si Dios quiere, se va a apostar un poquito más, se va a hacer algo más amplio y ahí vamos a contar con el honor de la presencia de Mabel, si Dios quiere, para arrojarnos un Qué poquito de bueno. luz en ese Ateneo, que también lleva instancias de preparación previa, así que en el primer semestre se va a estar trabajando en la preparación. ¿Qué más? Bueno, les contaba esto, que me derivan familias y como no puedo sostener, naturalmente, porque no tengo tiempo, lo que hice fue como una especie de cuestionario no, son como 10 áreas donde sondeo de una manera muy, muy primaria y por arriba. Obviamente que la familia sabe esto, les digo que no va a ser un diagnóstico ni determinante, ni para intervenir ya, ni nada, que yo lo que hago es pasarle al programa que me derivó la familia, le devuelvo como una fotografía de Muy la bueno, familia, qué ¿no? bien. Como Ujú. ahora, hoy, la familia, y ha funcionado muy bien porque, claro, el programa que recibe, por ejemplo, si es de primaria, de colegio, que tenemos colegio primaria y secundaria, se dan cuenta que esta información no la tenían y que estaban, no sé, hace un año trabajando sobre algo que no iba a avanzar y que estaba estancado por algo vincular de la familia. Entonces yo lo que les digo es, mirá, está esto en esta familia. Sin urgencia lo voy a trabajar y de repente me lleva un año, ¿no? Porque la Bueno, puedo ir pero citando cada es año. genial Eso eso, es, eso es ¿viste? justamente, Claro, registro de eso es buenas prácticas ahí está. que vos lo tenés que tener anotado, registrado, cómo lo hiciste, cómo te funcionó, y eso vos se puede, primero, teniendo todos los registros, podés hacer una investigación y publicarla a esa investigación. Claro. Y a partir de ahí que forme parte. Nosotros hicimos una parte del Buenas Prácticas. Bueno, esa parte va en tu libro. ¿Por qué? Porque vos mañana abrís este centro de orientación familiar tuyo y a partir de ahí capacitas a tus colegas que van a trabajar en el centro con vos. Entonces, esto es importantísimo, no es cualquier No, cosa. Hay que verlo de la manera profesional que lo tenemos que mirar, que lo miran los profesionales. claro. El profesional ve, por eso dentro del manual de buenas prácticas van a ver la parte de investigación. Todos, a partir del tercer año en la carrera, decimos investigación la odio, no me gusta, no quiero No. aprender, esto es horrible. Y la investigación es Es lo que genial. forma lo que somos. La investigación empieza desde lo poquito que hacemos. Entonces, pero bueno, vamos a darle pie. María, Disculpa, María, te felicito, María Victoria. De verdad, es un honor haberte tenido el año pasado en lo de Covisión. Te felicito por lo que estás haciendo, hacer alguna capacitación para nuestros colegas, armar un taller para interdisciplina.
la verdad es lo que nosotros necesitamos como profesionales. Sí, María Anda Laura. preparando. Hola, buen día. Una alegría saludarlas. Quería compartir algo que me dejó un poquito de sinsabor. La semana pasada estuve haciendo una rotación en internación pediátrica en el Hospital Austral, porque Ujú. estoy terminando la diplomatura en ese tema. Ujú. Y bueno, la verdad que fue muy bien recibida. Pasaron otros orientadores familiares para hacer la rotación en otros años, pero fue un poco el día que llegué, que son en su mayoría, bueno, son psiquiatras, psicólogos y psicopedagogos y trabajadora social, preguntándome, bueno, qué era la orientación familiar. Y el sinsabor quizás fue esto, ¿no? No poder encontrar ningún orientador en el equipo de trabajo, siendo la misma casa que nos nuclea, que es algo que me cuesta mucho como entender, ¿no? Y por ahí, desde este espacio, también podríamos, si se permite, como crecer también dentro de la misma institución o facilitar estos programas de rotaciones o de prácticas también dentro del hospital. Eso por un lado. Y por el otro, comentario chiquito, Daniela, que dijiste que había alumnos de Brasil este año, que me quiero poner a disposición porque yo viví en el Brasil y bueno, Ah, trabajé también allá, así que si necesitan algo, quedo a ¿una disposición. traductora? Yo como profesora de corte de primer año voy a tenerte en cuenta por si en algún momento necesita un tutor de Sí, acompañamiento. sí, 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 me encantaría. Susana, ¿querés decir algo? De que no trabajamos en el Hospital Austral. No, todos tenemos el mismo sinsabor, creo, ¿no? Por ahí que no somos reconocidos dentro del mismo hospital, ¿no? Mm, Pero bueno, sí, Por eso es otra digo que charla que tenemos a eso veces. merita otra charla y tampoco me gustaría Claro, opinar con algo que uno no no tiene, sabe. no sabe, no tiene la poder de interna. decisión. Las internas que se manejan en las instituciones solo lo Claro. saben quienes están en la diaria y en todos los días. Uno de Ujú, afuera puede aportar cuál es la visión y qué es lo que ve y qué es lo que debería hacer, pero la decisión no está en uno. Por eso yo creo que espacios como este, tal vez espacios como la asociación, que me parece que son dos cosas totalmente diferentes, complementarias tal vez o suplementarias tal vez, pero que son diferentes, porque acá me parece que a ver, no hablo en detrimento de una o de otra, pero me parece que acá este lugar está formado o este espacio está formado por gente que está en la diaria permanentemente y que ya tiene experiencia, entonces tiene otra visión y no es tan de escritorio como suelo decir yo, ¿no? Así como siempre digo, y los quienes me conocen, que las políticas públicas son diseñadas desde un escritorio. Bueno, y que hay que caminar el territorio para saber de qué se trata. Bueno, yo creo que este espacio está dirigido y formado por gente que está en el campo permanentemente. Entonces, tiene una visión totalmente diferente a la que uno puede tener cuando está atrás de un escritorio solamente. Eh, es un camino que si bien tenemos que caminar entre todos, institucionalmente no voy a opinar porque no me corresponde, pero tal cual, perdón que me perdí la fotito de quién estaba hablando y me acuerdo Laura, María quién, María Laura. Laura, Laura, perdón, Laura, es tal cual como vos decís. Yo pensé que por ahí cuando quienes trabajamos en el Hospital Solidario durante sí. pandemia iba a abrir puertas, se Ujú, hace difícil, hay celos profesionales, hay celos disciplinares que pasan en todos lados. No debemos olvidarnos que esta es una profesión muy joven respecto a otras y que necesitamos caminarla, hacernos ver y hacernos oír. Por eso creo y estoy convencida de que la formación personal, profesional, es fundamental para tener respuestas que los otros están esperando de nuestra y que además estamos sobre mirados, sobre observados y vamos a estar sobreexigidos en dar esas respuestas para poder entrar en el territorio de ellos. Entonces, ujú. creo que tenemos que aprovechar este tiempo para formarnos, para capacitarnos, para mejorar, para ver qué es lo que tenemos que mejorar, qué es lo que tenemos que ratificar, qué es lo que tenemos que rectificar y no podemos desaprovechar este momento.
Gracias, Su. Exactamente. Gracias. Son las tres palabras que usó Susana lo que, para cerrar de mi parte, es esto. Por favor, lean, compartan con todos. Nosotros estamos compartiéndolo, obviamente, con los directivos del Instituto de Ciencias para la Familia, lo estamos compartiendo con Soledad Villega de El Rocío, porque son muchos los profesionales que pasan por ahí y hacen una labor impecable para que puedan ver esto, este manual y esta ética de las prácticas, para que esto se pueda rectificar, ratificar, maximizar, compártanlo con los compañeros, reposteen nuestros posteos, que no, nosotras no es por influencer ni tener más seguidores en Instagram, sino No, que de esta manera es la manera que todos nos conocen, que todos sabemos la labor que hacemos. Si ustedes adhieren, busquen, ármense con, hoy por hoy tenemos todas las herramientas, háganse los recibidos, un loguito con sus iniciales para que nosotros, ustedes adhieran y los podamos poner en la página como, bueno, este profesional adhiere a este manual de buenas prácticas, para que la gente sepa cuál es la ética con la que ustedes van a trabajar. Nosotros, todos los que hagan los cursos con nosotros, van a tener como un sellito para poder poner cuando comenten quiénes son y dónde se capacitan y dónde hacen, y se va a poder, la red lo que busca es esto, poder generar cada vez más. Si ustedes van a hacer capacitaciones en otros lados, pregúntenos para que sepan si nosotras ya las hicimos, si sirven, si no sirven, si nos ayudaron en nuestras prácticas. Solo trabajando de manera en red, como le enseñamos a las familias, que trabaje, que la red de apoyo que tiene la familia es lo más importante, bueno, para nosotros como orientadores es lo mismo, porque somos una gran familia. Y como último, Mabel, necesito que digas la frase que me mandaste ayer Ah, del sí, profesional que sí, para sí, mí fue muy sí. importante. De Howard Hartner. Sí, la verdad que Sí. fue un hallazgo que es el creador de la inteligencia múltiple que dice que una mala persona no llega nunca a ser buen profesional. Y bueno, después se los vamos a compartir también en la página porque el posteo es lindo, ¿no? Dice esta frase poderosa del creador de la teoría de las inteligencias múltiples nos recuerda algo esencial. No basta con tener conocimientos, habilidades o títulos. La verdadera excelencia profesional nace de la calidad humana. En tiempos donde muchos aún creen que el liderazgo se impone desde el poder, la jerarquía o el ego, Gardner nos invita a mirar en otra dirección, hacia la integridad, la empatía y el respeto por la familia en este caso, ¿no? Em, Quien maltrata, quien desvaloriza, quien desconoce a su equipo desde su estatus o su rol, difícilmente podrá construir algo duradero, sano o transformador. Y esto incluye nuestra visión, ¿no? De trabajo, de poder compartir, de poder abrir el juego, de poder analizar juntos y de co-crear el marco regulatorio, ¿no? De nuestra profesión. Así que, bueno, hasta acá es lo que queríamos comunicar hoy. No los queremos extender más, pues son 10 y No, 20, pero si quieren seguir conversando, abrimos los micrófonos y hablamos. gracias, Susana, gracias por estar. La verdad Gracias. que Felicitaciones, chicas. Gran, gran, gran trabajo. Felicitaciones. a Chao, vos por chicos, a estar. todos. Beso Chao, Chao, enorme. Susi, Susi. Gracias. a vos. Bueno, gracias a todos por participar, por estar. Natalia, ¿querés decir algo? Que estás en el sur, ya te extraño, mira. ¿Ya estás en Buenos Aires? Sí, No, nada, acá seguimos trabajando y juntándonos con distintas orientadoras y estudiantes para ir armando grupo muy y bien, ir haciendo red. excelente. Bien. Sí, eso es lo más importante, chicos. Hay que trabajar en grupos, ¿sí? Hay que ir por ahí. Así que bueno, yo les agradezco a todas de mi parte, gracias por la participación, realmente es por ahí. Cari, gracias por estar.
Julie, como siempre, gracias por estar. Bueno, Nati, ya sabés, Victoria, ya les dije. Susi, gracias, Majo, muchas gracias. Evangelina, Evelyn, Majo, Luisette, gracias. Me voy a comunicar con vos para pasarte los datos. Sí, Marina, gracias por estar. La verdad, nada, muchos son alumnos, muchos Carlos, Noelia, Daniela, Natalia, las Natalias. Muchísimas, muchísimas gracias por estar. Ana María, Ale, querida, compañera de corte, Silvina, Sandra, Sandra también compañera de corte, Pamela, recién recibiditos un montón, recién entregando por ahí tus trabajos finales. Dani, Nada, mira. muchísimas gracias, chicos, de verdad. Chau, chau. Besos, gracias. Muchas Gracias, gracias. Gracias. Cari. Muchas gracias Chao, por Felices gracias. Pascuas. Qué lindo Felices verlas. Felices Pascuas. Pascuas. Amén. Gracias Felices a Pascuas. todas. Felices Pascuas. Muchas Gracias. 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 Hasta luego, Marina, gracias. Gracias, ¿cómo Mabel. Muy, muy estás? interesante. ¿Vas a estudiar? ¿Qué Bien, vas re a bien. hacer? Y sí, ay, sí, me encantaría. Ahora estoy ya terminando mi tesis de maestría de Ciencias Sociales y Humanidades, que la entrego ahora en 10 días, así que estoy como Wow, a qué full. lindo. Pero sí, para mí es un camino súper posible, digamos, ¿no? Porque en esto de que es un campo con mucho potencial. Y, ay, Mavi, por ahí estoy hablando un montón y ya terminó, No, si pero recién empezaste, no te eh, preocupes, ya estamos. sabes que me hace acordar mucho un proceso que después si querés te cuento, pero justo ahora en Neuquén está todo el debate por la obtención de la matrícula de los acompañantes terapéuticos, ¿viste? Que ellos también están en Ah, este tema. Yo estoy laburando en el Consejo Deliberante y estoy como, digamos, estamos viendo ese proceso porque, digamos, los consejos deliberantes de todo Neuquén están presionando a la provincia para que reglamenten la ley de acompañantes terapéuticos. Así que Claro. capaz puede ser un proceso replicable, entiendo, ¿no? Para los orientadores claro. familiares. Yo creo que sí Sí, puede ser Si tenés la un información camino. sería, si tenés la información de sí. cómo lo hicieron sería genial porque, bueno, además sentar precedentes en una provincia es un montón. Eso te ayuda a sentar Sí, precedentes en otra. Y además, porque creo que por ahí habría que unificar todas las, acá, por ejemplo, la atención, acá es la atención individual, el acompañante terapéutico es un sí, acompañante individual, pero es dentro de una estructura familiar. A veces, o quizás estamos sí. errándole en no pedir matrículas asociadas a las profesiones que tienen que ver con el cuidado y la asistencia familiar. Y ahí entran minoría y familia, entran los asistentes terapéuticos, los orientadores familiares. Quizás hacer una matrícula más amplia, más conjunta, pero hay que investigar sobre eso, ¿no? Yo sí que este paso, Mami, después los Dale, antecedentes en términos de, digamos, normativos, qué es lo Sí, que ellos lograron, bárbaro. cómo hicieron el proceso, porque entiendo que ahora en mayo van a estar sacando la matrícula finalmente, Qué acá en bueno. Neuquén, los acompañantes terapéuticos. Pero hicieron un camino largo y la verdad que hace como 3 años que está con este tema. Así que bueno. Qué Pero bueno. bueno, más allá de eso, me parece súper interesante y para mí en lo personal, sin duda, un camino posible. Bueno, te re agradezco, Marina. Después me pasás entonces toda la info. Un Dale, besote. dale, bueno. Muchas gracias, nos vemos, chicas. Chau, gracias. chau. Chao, Marina. Chao.